Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Y sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, las parejas que nos roban el aliento y las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas. Hoy en particular, nos vamos a sumergir en un romance que ha capturado corazones alrededor del mundo, una historia que va más allá de la pantalla, una conexión que muchos consideran épica, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es, hoy vamos a hablar de Edser, como muchos los conocen cariñosamente, y vamos a analizar a fondo si su amor es tan legendario como parece, si realmente superó la prueba definitiva. Prepárense porque vamos a adentrarnos en cada detalle, desde sus inicios hasta los rumores más recientes, todo con la objetividad y el cariño que ustedes se merecen. Y antes de que empecemos esta aventura, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y déjenos su like si este contenido les gusta, su apoyo es nuestro motor. Ahora sí, con la emoción a tope, vamos a arrancar. La historia de Kerem y Hande es un fenómeno que trascendió las fronteras de Turquía, y creo que a estas alturas del partido, la mayoría de ustedes sabe perfectamente de quiénes estamos hablando. Para los que aún no están al tanto, estos dos talentosísimos actores turcos se robaron el corazón de millones en la serie Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos lugares. La química entre ellos fue innegable desde el primer capítulo, esa chispa que saltaba a través de la pantalla era sencillamente mágica. Interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que eran polos opuestos, pero que, como dicta la ley universal de las comedias románticas, se enamoraron perdidamente. Y aquí es donde empieza nuestra aventura, porque la pregunta que nos atañe hoy no es si actuaron bien o mal, sino si esa química que vimos en la pantalla se tradujo en un amor real y, más importante aún, sobrevivió a la prueba del tiempo. La respuesta corta es complicado. Pero vamos por partes, porque esta historia tiene muchos matices. Después del éxito arrollador de Sen Kalkapm, los rumores de un romance entre Kerem y Hande no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaban con cada foto juntos, con cada mirada cómplice, con cada comentario que dejaba entrever una posible relación más allá de lo profesional. Y claro, como es costumbre en estos casos, cada detalle era analizado con lupa, desde la forma en que se miraban hasta los pequeños gestos que compartían durante las entrevistas. La presión mediática era brutal, por supuesto, y tanto Kerem como Hande fueron muy cuidadosos al principio, manteniendo una cierta distancia, o eso era lo que nos querían hacer creer. No tardó mucho para que los fans más perspicaces notaran que algo más estaba pasando entre ellos. Y es que, para ser honestos, era muy difícil ignorar la conexión que tenían. Sus miradas hablaban por sí solas, la forma en que se reían juntos, la complicidad en sus conversaciones. Todo apuntaba a que la magia de Eda y Serkan había traspasado la pantalla. Y bueno, finalmente la confirmación llegó, Kerem y Hande anunciaron públicamente que estaban juntos y el mundo enloqueció. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, de mensajes de amor y de esperanza, porque para muchos, esta pareja era el claro ejemplo de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Y es que, ¿cómo no emocionarse con una historia así? Dos actores que se enamoran interpretando a dos personajes que también se enamoran, era como una metahistoria romántica que a todos nos encantaba. Durante su relación, Kerem y Hande compartieron momentos muy especiales con sus seguidores. Los viajes juntos, los cumpleaños que celebraron, las fotos que se tomaban, todo era documentado y compartido en redes sociales, como si quisieran que todos participáramos de su felicidad. Era como si viviéramos una continuación de Sen Kalkapm, pero ahora en la vida real. Y la verdad, hay que reconocer que eran una pareja hermosa, con una química que no se veía todos los días. Eran divertidos, espontáneos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, eran el prototipo de pareja perfecta, por lo menos para muchos de nosotros. Pero como dicen, no todo lo que brilla es oro, y la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de problemas en la relación, de desacuerdos, de celos, de todo lo que puede afectar a cualquier pareja. La presión mediática, las agendas apretadas y quizás, la misma intensidad de su relación, empezaron a pasar factura. Los rumores se intensificaron con el tiempo y las redes sociales, que antes eran un espacio de celebración de su amor, ahora se habían convertido en el escenario de especulaciones y debates. Cada movimiento era analizado, cada silencio interpretado como una señal de crisis.
La atención pública que al principio los había catapultado a la fama como pareja, ahora parecía ser el principal obstáculo para su felicidad. Y finalmente llegó lo inevitable, la confirmación de la ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría para todos los que habíamos seguido su historia con tanto cariño. La pareja que parecía invencible, la que había conquistado corazones en todo el mundo, se había separado. Las reacciones fueron muy variadas, desde la tristeza y la decepción hasta las teorías conspirativas sobre las causas de la ruptura. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de sus personalidades, algunos incluso a terceras personas. La verdad es que nadie sabe realmente lo que pasó, solo ellos dos conocen los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. Pero aquí es donde viene la pregunta más importante, ¿por qué decimos que su relación fue la prueba definitiva? Bueno, la respuesta es simple, te puso a prueba la idea romántica que teníamos sobre la posibilidad de que el amor de la pantalla se convierta en amor real. Kerem y Ande eran la encarnación de la pareja perfecta, el ejemplo de que la ficción puede hacerse realidad, la prueba de que los cuentos de hadas existen. Su relación nos hizo creer que ese amor épico, ese que sentimos por Eda y Serkan, podía trascender la pantalla y manifestarse en la vida real. Pero al igual que muchas otras parejas, tuvieron sus problemas y finalmente decidieron tomar caminos separados. Y es que hay que ser honestos, muchas veces confundimos la química actoral con el amor verdadero, y las parejas de la pantalla nos venden una imagen que no siempre refleja la realidad. Ahora, quiero aclarar que esto no significa que su amor no haya sido real. Estoy segura de que mientras duró ambos sintieron algo especial el uno por el otro, que compartieron momentos hermosos y que se quisieron de verdad. Pero también hay que reconocer que las relaciones son complejas, que tienen sus altas y bajas, y que no todas están destinadas a durar para siempre, incluso cuando parece que todo está escrito en el destino. Y quizás ese es el gran aprendizaje que nos deja la historia de Kerem y Ande, que los cuentos de hadas existen, pero que también tienen sus propios desafíos y, a veces, no tienen el final que esperamos. Después de la ruptura, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Han demostrado una gran madurez y profesionalismo al continuar trabajando juntos en diferentes proyectos. Han dejado claro que aunque su relación romántica terminó, aún existe un respeto y un cariño mutuo, lo que habla muy bien de ambos. Y por supuesto, las redes sociales siguen siendo el escenario donde se desarrollan los rumores y las especulaciones. Cada comentario que hacen, cada foto que comparten, es analizado al milímetro por los fans, quienes no pierden la esperanza de una reconciliación. Y es que para ser honestos, la historia de Kerem y Ande dejó una huella imborrable en muchos de nosotros, y por eso seguimos hablando de ellos y seguimos especulando sobre su futuro. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, la verdad es que ambos son profesionales increíbles, actores talentosos y personas muy valiosas. Han demostrado tener una gran capacidad de superación y un gran compromiso con su trabajo. Y eso es algo que debemos destacar. Su historia, con sus altos y sus bajos, es un ejemplo de la complejidad del amor, de los desafíos de la fama y de la importancia de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como lo habíamos planeado. Y es que quizás el amor épico de Kerem y Ande no fue ese cuento de hadas que todos esperábamos, pero sí fue una historia real, con sus propias luces y sombras, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Y eso es precisamente lo que la hace tan interesante y tan humana. Nos recordó que el amor en todas sus formas es un viaje lleno de sorpresas y que, aunque a veces no tenga el final que imaginamos, siempre deja una huella en nuestros corazones. La historia de Kerem y Ande nos demostró que la magia que vemos en la pantalla puede ser real, pero que también puede ser efímera. Nos enseñó que el amor puede ser intenso y maravilloso, pero que también requiere trabajo, compromiso y madurez. Y nos recordó que al final del día todos somos humanos, con nuestras propias fortalezas y debilidades, y que el camino del amor no siempre es fácil ni predecible. Pero también nos dejó una lección invaluable, la importancia de creer en el amor, de disfrutar cada momento y de aprender de cada experiencia, incluso de las que no salen como lo habíamos planeado. Porque al final el amor en todas sus formas es lo que le da sentido a la vida. Y la historia de Kerem y Ande, por más que haya tenido un final agridulce, siempre será un recordatorio de esa fuerza poderosa que nos une a todos. En resumen, el amor entre Kerem Bürsin y Ande Erçel fue sin duda un fenómeno que trascendió la pantalla. Una historia que nos hizo creer en la magia del amor, que nos emocionó,
nos hizo soñar y también nos hizo reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos de la fama. Su historia fue la prueba definitiva de que la realidad y la ficción a veces se cruzan, pero que no siempre tienen el mismo final. Nos enseñó que las parejas, por más perfectas que parezcan, también tienen sus propias luchas y que el amor no siempre es un camino de rosas. Pero por sobre todo nos recordó que lo importante es creer en el amor, en todas sus formas, y que cada experiencia, por más dolorosa que sea, siempre nos deja una lección valiosa. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo sobre la historia de Kerem y Hande, que hayan reflexionado sobre sus propias ideas del amor y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo, díganos qué opinan sobre esta historia, si creen que fue un amor épico o solo una ilusión, o qué les ha parecido este vídeo. Sus opiniones nos importan muchísimo. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activando la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Recuerden que sus likes, sus comentarios y su suscripción son la mejor manera de apoyarnos. Y bueno, con esto me despido, les mando un abrazo gigante y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.